Pues bueno, tiene una historia sobre Ethan y café. Había que observar que si Ethan pudo poner N contenedores, donde cada uno de esos le cabía K unidades de café, entonces había almacenado un total de K por N unidades de café. Y la solución entonces era de esa cantidad de granos de café que tiene, cuántos contenedores de tamaño L eran necesarios. Entonces, esto se puede calcular ya nada más con una división. Calculas cuántos granos de café hay, son N por K, y el resultado entonces es el techo o el redondeo al entero más cercano hacia arriba de N por K entre L. No sé si tengan alguna duda ahí. Voy a intentar compartir mi pantalla ahora para el próximo problema. ¡Galleta! El problema acá de la segunda fecha nos decía que tenemos una cuadrícula y es uno de los spells, el knockout spell puede ser lanzado, por ejemplo, si K fuera igual a 3, en todas las posiciones en todas las posiciones IJ, tales que si nosotros le sumamos K-1 a cada una y a las dos posiciones, se generan este cuadrado y todas tuvieran el mismo valor. Entonces, para resolver el problema bastaba con recorrer en todas las posiciones posibles. Pues podemos ver que son máximo n-k más 1 cuadrado cantidad de cuadros posibles. Y en cada uno de ellos podemos obtener los valores de las 4 esquinas del cuadrado y evaluar en orden constante cada una. Entonces quedaría en complejidad en total de n cuadrada. Entonces, ¿cómo evaluamos una posición? Si la posición en IJ es igual a la posición en I más K menos 1, J en la I más K menos 1, J más K menos 1, y en la I, J más K menos 1. Si las cuatro tienen el mismo valor, entonces ese es un punto en el que se puede lanzar el knockout spell. Contarlas todas y era suficiente. Bien, y el siguiente problema también era uno de nuestras propuestas, el problema A de la primera fecha, aliases. Este problema, pues, creo
Lo que había que resolver era, nos dice que un name está conformado por la primera letra de cada una de las palabras que conforman un nombre. Y nuestra tarea es contar cuántos names únicos hay. Un name es único si solo aparece una vez en la lista de todos los names de los nombres que nos dan en la entrada. Por ejemplo, en el primer caso de prueba que tenemos dos nombres de dos palabras cada una, Iván Ramírez tiene el name IR, Franco Borges tiene el name FB, los dos son únicos, entonces la salida era 2. En el siguiente, José Osorio Jiménez Orozco, su name es JOJO. Juan Orlando Jai Ocampo es JO también. Y el tercero, Juan Pérez, es JP. JO aparece más de una vez, entonces no es único, y el que es único es Juan Pérez. Por los límites que tiene el problema, se podía resolver generando la lista de names, ordenándolos y contando de cada uno de ellos cuántos aparece solo una vez. Hay muchísimas más soluciones que se pudieran aplicar al problema, muchas también que se implementaron es utilizando un hash en el que contamos cuántas veces aparece cada name y ya al final nada más contamos cuántos aparecieron solo una vez. Y eso sería todo para este problema. Gracias. Hasta aquí todo va bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que pueden escribir en el chat de el lugar o levantar ahí la mano para pedir hablar. ¿Va? Pues sigue Borges, si no hay dudas. Y bueno, entonces voy a iniciar compartiendo pantalla. Ok, ¿todos pueden ver la pantalla? Ok, entonces el siguiente problema es el problema A de la segunda fecha. Es el problema de Alaric Magic Partition. Lo que les pedí este problema es tener este string de números y que partirlo en particiones de tal forma que sean o un número primo o un cuadrado perfecto. Donde en este problema específico definimos cuadrado perfecto como que tiene una raíz cuadrada entera positiva. Y bueno, para este problema, yendo a casos de ejemplo, digamos en 687 la mejor partición es tomar 687, sería una, donde les da 1. En este pueden tomar 100 como un cuadrado perfecto y 67 como un primo. Y en la tercera pueden tomar el 5 o el 2. El 5 y el 2, siendo ambos primos. Pero para resolver este problema tenían que hacer una observación donde... ¡Ay! Estoy muteado. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, se te Sí, escucha todo bien. bien. Ok. Entonces, para... Tenían que hacer una observación de tal forma donde, si digamos el número, no sé, 153 es primo, nunca conviene tomar el número completo, si podemos tomar nada más el 3. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué hacer una partición de 153 que me toma 3 dígitos? Si puedo hacer una más pequeña que me da espacio para analizar si en esta puedo hacer más particiones. Y en este caso sí, puedo hacer 1 y puedo hacer 5. Entonces, ningún cuadrado o primo que tenga 3, a excepción del 3, conviene tomar, porque siempre es mejor tomar nada más el 3. Siempre es mejor nada más tomar el 2 porque es primo
el 3 porque es primo, el 5 porque es primo, el 7 porque es primo, tomarlos siempre solos, o el 1 porque es un cuadrado, su raíz es 1, el 4 porque es un cuadrado, el 9 porque es un cuadrado. Estos siempre conviene tomarlos solos. Los números que nos quedan, entonces, de los 10 dígitos que tenemos, es el 0, el 6 y el 8. Y lo último que falta para este problema es, pues, checar que no existe un primo que consista nada más de estos 3 dígitos, porque, bueno, primeramente, esos números serían siempre pares. En segunda, esta es una observación un poco más difícil de hacer. No hay ningún cuadrado perfecto que conste nada más de esos 3 números. En cualquier combinación que tengan, no van a encontrar nada más un cuadrado perfecto que se haga de esos. Así que el problema se resume a contar cuántas veces les aparecen estos números. Bueno, estos dígitos. Y bueno, complejidad ODN, esa es la solución del problema Alaric Partition. El siguiente problema es Growing Game. Y bueno, este problema de Growing Game, lo que les decía era que dos personas están jugando un juego, la primera puede tomar a lo más una ficha y termina su turno, la segunda persona puede tomar a lo más 2 fichas y termina su turno, la siguiente a lo más 3 y termina su turno, y gana el que toma la última ficha. Y bueno, habían 2 maneras de resolver el problema. La primera es aquí lo voy a escribir. La ¿Podríamos primera, hacer otro frame, Borges, para dar sí, una hoja por problema? es que no sé hacer. Gracias. La primera era resolviendo todo el juego. Si vemos los límites es de 5000, así que podríamos hacer una DP que no sea la solución del juego. Pero esta DP es un poco especial de hacer, dado la naturaleza de los movimientos. Por ejemplo, si hiciéramos una DP donde nos dice como la probabilidad de ganar el primer turno, estando, no sé, en N, y la llenamos, pues primeramente se va a ver como que primero sí, no, sí, no, sí, no, sí y no. Para el primer turno. Pero para la ADP, cuando alguien tiene a lo más 2 movimientos, no podemos usar este de arriba para calcularlo. ¿Por qué? Porque pues esta fue primero, pero cada posición realmente la calculan en comparación a esta. Así que no puedes ir creando la ADP desde el primer turno y luego con esa crearla para el segundo turno, cosas por el estilo, sino que tiene que ser al revés. Tienes que calcularla desde el turno N. O sea, cómo se me haría mi DP si puedo tomar a lo más N monedas. Y luego con esa calcular la DP
en la que puedo usar a lo más n-1 monedas, así hacia arriba, hasta que pueda calcular en los movimientos que tengo a lo más una moneda, que es el primer turno. Ahí en la posición te va a decir si es el ganador o el perdedor, haciendo un recordatorio para la gente que no ha visto DP de análisis de juegos. Si tienes un juego donde te puedes ir a varios estados, si puedes llevar al contrincante a un estado donde es perdedor, significa que estás en una posición ganadora. Si todos los movimientos que puedes hacer le puedes mandar a alguien una solución ganadora, el estado en el que estás es un estado perdedor. Y bueno, calcular esto es n cuadrada. Sin embargo, tienen que también usar un poco de dos punteros para que entre en tiempo. Porque no pueden ir checando como uno por uno todas las transiciones. Tienen que ir checando la transición perdedora más cercana a tu posición, irla recorriendo y irlo calculando. Esta es la solución intended y una manera en la que puede salir. Sin embargo, no fue la más usada ni la más resuelta, dado que este problema fue muy resuelto. La otra manera de resolverlo, y también podrían sacarlo viendo la DP, es que el juego tenía un patrón en la solución. Si n era 1, ganaba el primer jugador, si n era 2, ganaba el segundo, si n era 2 o 3, ganaba el segundo jugador, y así se iba. Si hubieran tratado de... Y este patrón se puede encontrar como tratando de ustedes jugar el juego con n pequeñas y ver que se comporta el patrón y confiar que sí se repite hasta el infinito y sí se repite hasta el infinito. Y bueno, esas solo son las dos soluciones para el problema G. De la primera fecha. Bien, ahora vamos al problema H de la segunda fecha. How many groups? Bueno, el problema habla de una compañía que tiene un sistema y van a hacer una actualización. De las partes importantes que hay que notar en este problema es primero que cada uno de los empleados de la compañía tiene solo un supervisor y que se garantiza que hay un camino para todos hasta el supervisor general. Esto nos da como resultado que la entrada siempre va a representar, o la organización siempre está representando, se puede representar como un árbol enraizado. La raíz va a estar en el nodo del supervisor, del supervisor general, y el supervisor general lo vamos a identificar como aquel que tiene como supervisor el número 0, ¿no? Es lo que se indicaba aquí. Ahora, cada uno de los empleados pertenece a un grupo y lo que nos piden es decir, para cada uno de los empleados que hay en la organización, ¿cuántos grupos diferentes va a atender? Si atiende los grupos que hay o que tienen cada uno de los empleados de él, su supervisor, el supervisor de su supervisor, y así hasta llegar al supervisor general. Entonces, muchos envíos que tuvieron TLE intentaban simular estos caminos. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los casos en donde hacer la simulación es más tardado es cuando nuestra organización
se forma como si fuera una cadena. Digamos, tenemos así hasta llegar al N, y este es nuestro supervisor general, y ese tenía el 0, ¿no? Entonces, cuando tenemos casos de este estilo, lo que va a pasar es que nosotros hacemos una comparación para encontrar los grupos del primer empleado, 2 comparaciones para el segundo, 3 comparaciones para el tercero, y en general, y comparaciones para el 10º empleado. Y la complejidad de hacer estos recorridos en un árbol de este estilo sería n cuadrada. Para que esta solución sea n cuadrada es importante tener una comparación eficiente de los grupos. La manera en la que nosotros lo podríamos hacer es iniciar con un contador, un arreglo este arreglo lo que nos va a decir en el i-ésimo índice es cuántas veces hemos visto el grupo I dentro de todo el recorrido. Entonces, cuando nosotros comenzamos el recorrido, supongamos que lo iniciamos en este 5º empleado, nosotros vamos a decir, bueno, el contador en el grupo del empleado 5 era 0. Como es 0, ahora he encontrado un grupo diferente y mi solución para este empleado aumenta en 1. Si este fuera igual, su padre, su supervisor tuviera el mismo grupo, vamos a ver entonces que ahora el contador de este mismo grupo, suponiendo si fuera 2, 2, 1, 1, 1, cuando nosotros vemos el 2 de nuevo, vamos a ver que el contador en 2, nuestro contador en 2 va a valer 2. Y como ya lo teníamos, no hemos encontrado un grupo nuevo. Nos vamos al siguiente empleado, es el 1. Como solo hemos tenido un grupo, es la primera vez que aparece el grupo 1, entonces mi contador ahora se actualiza de 1 a 2. Mi solución es que pase de 1 a 2. Y este contador aumenta en 1. Y así nos podemos ir hasta llegar a la raíz, en donde vamos a tener que aparecieron 3 veces el número 1 y 2 veces el grupo 2. Si nosotros hacemos la implementación de esta manera, para cada uno de los empleados, va a ser orden n. Hacemos en realidad solo y comparaciones, porque no estamos comparando ni contando cuántas veces habían aparecido los grupos. Sin embargo, esta n cuadrada es muy grande para que sea aceptado en tiempo, pero podemos observar que podemos aplicar la misma estrategia. Como todos van hacia el supervisor general, nosotros podemos hacer la misma estrategia, pero partiendo del supervisor general y hacer un recorrido del árbol. En este recorrido vamos a mantener los mismos contadores, y cada que nosotros procesemos un nodo, ya tenemos su solución. Entonces, lo único que haría falta es, dentro del recorrido en profundidad que nosotros estemos haciendo dentro del árbol, es que cuando salgamos del árbol, tenemos que borrar ese grupo que ya teníamos contado del contador para que pueda ser utilizado en los próximos grupos, ¿no? Entonces, suponiendo un caso de este estilo, durante el recorrido nosotros partimos del supervisor general. Cuando partimos del supervisor general, marcamos nuestro contador del grupo 1 va a ser 1, y como es la primera vez que aparece, el contador aumenta. Y mi solución hasta aquí es 1. El contador es global, entonces cuando nosotros pasemos, si visitamos el siguiente, su hijo izquierdo, que en este caso tiene el grupo 2, mi contador es global, mi contador sigue en 1, y cuando yo proceso este nodo, vamos a ver, es la primera vez que aparece el grupo 2, voy a aumentar mis contadores del grupo 2, va a tener 1, y mi contador general de solución es igual a 2, porque ya encontré 2 grupos diferentes, y se lo ponemos, le guardamos la solución para este nodo. Como ya no tiene ningún hijo, al salir de este nodo, ahora mi contador en el grupo 2, le quito 1, y de 1 pasa a 0. Y vamos a hacer lo mismo hacia acá. En este nodo,
pasa exactamente lo que ya vimos en el anterior, pero cuando pasemos al último, vamos a ver que este también tiene el grupo 2. El contador del grupo 2 aumenta en 1. Es la segunda vez que aparece el grupo 2. No hay un grupo nuevo y entonces mi solución es la misma que teníamos arriba. El contador no aumenta y este sigue teniendo 2. Entonces mis soluciones serían para este nodo 1, para este nodo 2, para este nodo 2 y para este nodo 2. Si implementamos lo que va a ser importante al implementar esta solución es que la estructura de datos que utilicemos para llevar los contadores de grupos tenga inserción y lectura de un objeto en orden constante para poder pasar nuestra solución de orden n cuadrada a orden n. Si se utilizaban, por ejemplo, ordered set, map, que en su inserción y lectura tienden a tener un orden logarítmico, esos tenían una complejidad total de n log n y no era suficiente para ser aceptado en tiempo. Y eso sería para el problema H. Y bueno, el siguiente es el problema J de la primera fecha. Jump it reaction. Ese el problema. Este problema lo que les pedía era pues saber el resultado de esta operación en random, donde la operación era la suma de todos los productos de dos números. Y bueno, este es un problema bastante popular, por así decirlo, donde usamos un poco de álgebra para mirar esta propiedad de los polinomios, donde cuando esto le damos al cuadrado, ¿qué nos da? Nos da a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada más el doble producto de todas las parejas, más 2ab más 2ac más 2bc, donde bueno, si lo ven como multiplicación es más fácil de ver. Haciendo esta multiplicación lo que van a hacer es que A se va a multiplicar por todos estos, B por todos estos, y bueno, C también por todos. Se van a dar cuenta que pues van a tener todas las combinaciones de A multiplicado por cualquier número, incluyéndose a sí mismo, todas las combinaciones de B multiplicándose por todos los números, incluyéndose a sí mismo, y lo mismo con C. Y bueno, esto es casi toda la respuesta que queremos. Aquí estamos buscando pues A más B más AC más BC. Lo que nos sobra es esto. Y bueno, y dividir sobre 2 para deshacernos de los dos. Y bueno, pues si ya sabemos, si podemos calcular A más B más C rápidamente, también podríamos calcular A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada rápidamente. Y ambas de la misma manera. Donde bueno, aun cuando pongo A más B más C, también sirve si son pues 4 números. O 5. Y bueno, para calcular esto rápidamente, lo que van a usar es un prefix sum, donde el prefix sum pues es una DP donde cada posición va a tener la suma de todos los anteriores. Tenemos una regla de 1, 2, 3. El prefix sum se va a ver como 1, 3 y 6. Y si cada posición tiene todos los anteriores,
pues si lo miramos como el acumulado que tiene, pues podemos conseguir este rango si a este rango le quitamos este rango. Se lo quitamos y ya nada más nos quedamos con el que queríamos. Entonces, si nos preguntan LR, pues sería el prefix sum de R menos la posición anterior de L y todo esto al cuadrado para tener esta parte inicial. Luego, para quitar esta parte, pues hacen lo mismo, pero tienen un prefix sum de números al cuadrado. En vez del arreglo original, tiene un arreglo donde cada posición está elevada al cuadrado. Entonces viene como 1, 4 y 9. Le restarían esa query con prefix sum square o algo por el estilo. Y entonces ya nada más le quedarían el doble de la respuesta. Y bueno, nada más quedaría dividir sobre 2, pero mucho ojo, no pueden dividir sobre 2 porque están usando módulos. Hubo mucho, de repente se da que muchos equipos tienen ese error de que tratan de dividir sobre 2, pero en vez de dividir sobre 2 lo que se tiene que hacer es usar un inverso modular. Y bueno, pues el tema de inverso modular les queda para investigar, pero pues nada más quedaría multiplicar por el inverso modular de 2. Y esa sería la respuesta. Del problema J de la primera fecha. Luego queda el siguiente es el problema D de la segunda fecha. Y bueno, el problema D les dice que tienen 2 arreglos. El primer arreglo quiere buscar en cuántos subarreglos es parecido en el segundo arreglo, donde definimos que son parecidos y le puedo sumar un número a cada posición del primer arreglo, tal que sea exactamente igual al subarreglo del segundo. O bueno, al igual al otro arreglo. Y bueno, para resolver ese problema, primero pueden ver los casos más sencillos. Si el primer arreglo que tenemos es de posición 1, es de tamaño 1, y los de tamaño n, pues la solución hay que ser todos los subarreglos de tamaño 1 son parecidos a X. Pero imaginemos que nuestro subarreglo 1 es de tamaño 2, tenemos X, y el segundo número es Y. Pero bueno, definamos como 2 y 3. Y tenemos nuestro reloj como 4, 3, 5, 6 y 0. Este 2 y 3 es igual a estos arreglos. A esos dos. Y es importante hacer la observación de que, como le podemos sumar una cantidad constante a todos los elementos del primer arreglo, como es constante a todos, vamos a ver que se van a respetar las diferencias que tienen. Digamos, este arreglo 2 y 3 lo podemos definir como que el segundo elemento tiene que ser una unidad más grande que el primer elemento, lo cual se cumplen en este y en este, 4 y 5 y 5 y 6. Incluso si aquí tuviéramos bueno, no pueden ser negativos, pero incluso si tuviéramos, no sé, 1.000.000 y 1.000.001, este también sería un arreglo parecido. ¿Por qué? Porque con saber que este elemento es una unidad más grande que este, podemos estar seguros de que va a existir alguna constante que podemos añadirle a nuestro arreglo que los va a hacer similares, que los va a hacer iguales. Entonces, lo único que nos importa de nuestro arreglo
de nuestros ambos arreglos es la diferencia que tienen números consecutivos entre sí. Así que lo puedo reescribir como 0 y menos 1. Bueno, más bien menos 1. Si tuviéramos un arreglo como como el primero y como el segundo, podemos reescribir como 3 y 1, que pues primero el 4 es 3 unidades más grande que el 1 y el 5 es 1 unidad más grande. Y lo podemos definir como 1, 1, 1, menos 8, 1, menos 1, 2. Ah, no, era 2 y 3 y 3 y 1. Viéndolo así es más fácil identificar de que este arreglo está aquí. Porque es los que comparten 3 y 1 y 3 y 1. Y esto se convirtió en un problema donde tienen que buscar un patrón en un subarreglo. En este caso, este es el patrón que vamos a buscar. Y bueno, eso lo pueden hacer pues ya con la manera en la que quieran. Una manera es verlo como string y hacerlos como KMP. Otra manera es más difícil, podría ser usar hashing. Y una manera pues también divertida es que pues lo pueden hacer como con función Z. Donde aquí pues les va a decir el 2. Y bueno, esa es la solución para el problema D de la segunda fecha. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta o algo, ya estamos empezando los problemas que no tanta gente metió. Entonces, si hay alguna duda, pues para eso estamos, para contestar. Ok, pues vamos con el siguiente problema entonces. ¿Va? El siguiente problema es el problema B de la segunda fecha, el problema de Bogo sorting. Y bueno, este problema les va a dar un vector y les va a preguntar cuál es la probabilidad de que Bogosort lo ordene en exactamente una operación. Y bueno, Bogosort es un algoritmo que si está ordenado el arreglo no hace nada, si no lo ordena aleatoriamente. Y bueno, pues digamos, tenemos el caso de ejemplo 3, 3, 2, 4, 5 y 1. Pues podríamos...
también una cosa importante, se define ordenado como no decreciente. O sea, aquí el resultado que buscamos es este. Aunque, pues también se puede considerar que 5, 4, 3, 2, 1 tiene un orden, porque va de manera decreciente, pero, o bueno, de manera no ascendente, pero lo importante es que sea de manera no decreciente. Y bueno, pues primero podemos tratar esto como una combinación de probabilidades. Digamos, ¿cuál es la probabilidad de que el primer dígito esté bien? Pues el primer dígito nada más puede ser 1. Entonces mi probabilidad de que el primer dígito esté bien es 1 sobre 5. Todos los arreglos que no tengan el primer número bien no están ordenados de manera no decreciente. Y bueno, entonces ya subimos que nuestro primer dígito está bien. Entonces nuestro único 1 ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque ahora está en la primera posición. Y ahora la probabilidad de que nuestro segundo dígito esté bien, pues tiene que ser el 2. Hay 4 probabilidades. Y ponemos el 2. Y esto es un cuarto. De que nuestro tercer dígito esté bien. Bueno, pues yo no lo tengo. De que nuestro tercer dígito esté bien, pues tiene que ser el 3, de los cuales pues es uno de los 3 que tenemos disponibles. Ya no lo tenemos. Y ahora la probabilidad de que nuestro cuarto dígito esté bien es 1 sobre 4. Hay 1 sobre 2. De los 2 que tenemos disponibles. Y bueno, la probabilidad de que el último dígito esté bien es 1 sobre 1. Y bueno, entonces tenemos todas estas probabilidades. Y en este caso las probabilidades se multiplican. ¿Por qué? Porque queremos que todos estos casos sean buenos al mismo tiempo. Cuando dos probabilidades quieres que sean a la vez, es una multiplicación. Y bueno, este problema te lo pedía hacer congruente con P sobre Q, donde P sobre Q te define la probabilidad. Y bueno, en este caso, P es 1 y Q es 5 factorial. ¿Por qué? Porque ese resultado es la fracción que obtenemos al multiplicar todas nuestras probabilidades. Y bueno, ¿cómo calculamos esta fracción? Pues nada más P por el inverso factorial de Q. Y bueno, al dar esta multiplicación les iba a dar este caso. Y el segundo problema es que íbamos a tener queries. Y bueno, las queries las tienes que contestar a los sumo log, pero idealmente no de 1. ¿Por qué? Porque pues siempre puedes hacer la query y calcular todos al inicio otra vez. Pero bueno, estos siendo casos como muy básicos. Un caso más importante de este problema es el caso 3, donde tenemos uno, 2 y 3, que luego se convierte a 1, 1, 3,
que luego se convierte a 1, 1, 1. En este caso, pues es como en el anterior, 1 sobre 3 por 1 sobre 2 por 1 sobre 1. Pero en este caso, el primer dígito tiene que ser un 1 y tenemos dos unos. Así que la probabilidad de que el primer dígito sea un 1 son 2 tercios. Luego va a ser un medio y luego va a ser 1 sobre 1. Y en este caso, la probabilidad de que nuestro primer dígito sea un 1, pues tenemos 3 unos y son 3 espacios. Y de que nuestro segundo dígito sea un 1, pues tenemos dos, nos van a quedar dos unos y tenemos dos números. En el siguiente caso, tenemos un 1 y luego sobre un 1. Y bueno, pues mirando esas cosas, digamos, si tuviéramos el vector 1, 3, 2, 2, expandiendo un poco en estos casos, la probabilidad de que el primer número sea un 1 es 1 sobre 4. ¿Por qué? Porque el arreglo que queremos es este. 1, 2, 2, 3. La probabilidad de que el segundo número sea un 2, pues tenemos dos doces en tres posibilidades. Quitamos uno, no importa cuál. Un 2 con 2 y así. Y bueno, al final 1 sobre 1. ¿Y esto por qué es importante? Porque si se dan cuenta, pues cuando tienen un número que está repetido, pues digamos si está repetido 5 veces, en la primera fracción que salga, tenemos 5 maneras sobre el total de números que hay. Una vez que lo elijamos, vamos a tener 4 maneras sobre el total de números que quedan. Luego 3 maneras, luego 2 maneras y luego una manera y así. Y también una cosa importante es que al final de cuentas estas son fracciones que estamos multiplicando. Y recuerden pues esta propiedad asociativa de la multiplicación. 2 tercios es lo mismo que decir 2 por un tercio. Que es lo mismo que decir un tercio por 2. Así que, por ejemplo, lo podemos escribir como todos sus numeradores. 1 por 2 por 1 por 1. Multiplicado por todas las fracciones. Y las fracciones siempre van a ser la misma. Porque las fracciones o los denominadores son por la cantidad de números que nos quedan. Entonces, esto de abajo siempre va a ser 1 sobre n factorial. Entonces, lo único que nos preocupa es los numeradores. Y bueno, estos numeradores también lo podemos escribir como 1 por 2 factorial por 1. O bueno, 1 factorial también. ¿Por qué? Porque el 2, hicimos un 2 y luego un 2 por 1. Aquí se ve más claro donde el primero tiene 3, el segundo 2 y el siguiente 1. Este es un 3 factorial, los numeradores. Este es un 2 factorial por 1. Y bueno, entonces 3 veces 1 factorial. Entonces, este se puede reescribir como la multiplicación de todas las frecuencias factoriales diferentes y todo sobre n factorial. Es como calculas la probabilidad inicial. Al momento de hacer un update, tenemos que, digamos, si aquí
hiciéramos un update de un 1 a un 4, pues lo que va a pasar es que este 3 factorial va a pasar de ser 3 factorial, va a dejar de ser 3 factorial, porque quitamos una repetición. Entonces checamos cuántas frecuencias teníamos y lo dividimos sobre 3. Y ahora metemos el nuevo nominador, que si es un número que no teníamos, pues lo multiplicamos por 1. Si es un número al que teníamos X repeticiones, el X factorial pasó a ser X más 1 factorial, así que lo multiplicamos por pues repeticiones más 1. Así te ahorrabas calcular de nuevo todo el número. Recuerden dividir no directamente, inverso modular. Y multiplicaciones siempre manteniendo el módulo. Y así es como salía el problema Pogo-Sort de la segunda fecha. También en el documento que les compartí, donde está el itinerario de hoy, estoy agregando los links de los temas que mencionan en el problema respectivo, para que los puedan ver ahí y no se les pierdan tanto en el chat. Jorge SC preguntó por qué el caso de prueba 3 no dice no es directamente un 1 porque no inicia directamente con 1 porque ya está ordenado. Y bueno, parece como un problema en la descripción. No te dan como los números en el arreglo. No técnicamente el arreglo en sí, o sea, aunque el Bogosort se checa primeramente si está ordenado y luego lo hace así. Y luego pues hace la reorganización aleatoria. En este caso no va a ser el primer paso. No va a checar primeramente si está ordenado. Tal vez una más correcta descripción sería que pueda planear que al ordenarlo aleatoriamente, el resultado está ordenado. Así que no se detendría en este primer caso para decir, dado que ya está ordenado. Y bueno, parece que esas eran las últimas preguntas. ¿Quedó claro, Jorge? Va. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí todos ven mi pantalla, ¿no? El siguiente es el problema Employees Bonus. Este problema te decía que hay una corporación con N empleados
y pues cada empleado es al mismo tiempo jefe de un departamento. Este departamento se define como todo el subárbol de empleados que él tiene bajo su mando. Entonces, te dice que para cada empleado se tiene un éxito financiero, o sea, cada empleado percibe cierta cantidad de dinero como un éxito financiero, y a la compañía le llegan Q-bonos. Entonces, por cada bono le va a caer a cierto empleado un bono. Como todo empleado es jefe de un departamento, entonces este bono se va a dividir equitativamente entre todos los empleados, y si hay un resto, entonces esa diferencia se lo queda el jefe del departamento, o sea, a quien le cayó el bono inicialmente. Entonces, acá el problemita, pues se ve más o menos como esto, o sea, te dice que tienes n-1 aristas, entonces esto de aquí es un árbol. Digamos que que este es el árbol de la empresa, ¿no? Como un empleado solo puede tener un jefe, entonces no existe esto. ¿Va? Ok. Entonces, cuando le cae un bono, digamos, le cae este bono a este empleado, lo que pasa es que la cantidad que haya caído, en este caso tiene todo su departamento un tamaño de 4, o sea, todo su subárbol. Entonces, la cantidad que le llegue se tiene que dividir aquí entre 4, eso le va a tocar a cada uno de los empleados. Y si hay una diferencia, o sea, ese módulo 4, pues le va a tocar al jefe del departamento únicamente. ¿Va? Entonces, te dice que tienes n empleados, que n es 1 es 5, y tienes Q bonos, que son 1 es 5. Y para cada empleado, pues te dice cuánto es su éxito financiero. Entonces, aquí hubo dos soluciones, pues inicialmente oficiales. Me parece que por ahí salió otra idea, pero bueno, eso no la vamos a ver acá. Entonces, la idea principal es usar Euler Tour para poder aplanar el árbol, ¿va? Entonces, para los que no sepan Euler Tour, vamos a dar un repaso rápido. Esto es pues muy sencillo de usar. Entonces, lo que hacemos es ir caminando por cada uno de los nodos en orden. Como estén, no importa, no diferenciamos entre los hijos, no nos importa a nosotros. Puedes tomarlo del mayor índice o menor índice. Y lo que hacemos es ir recorriendo desde la raíz hacia los hijos en orden, ¿va? Entonces, si esto tiene índices acá, 3, 4, 5, 6, 7, nuestro tour queda primero como 1 cuando entramos al nodo, luego llega el 2, entonces ponemos el 2, del 2 va al 4, y luego del 4 vuelve al 2, ¿no? Entonces aquí vuelve a entrar el 2, y así, del 2 baja al 5, luego del 5 vuelve al 2, luego al 6, vuelve al 2, vuelve al 1, baja al 3, baja al 7, vuelve al 3 y vuelve al 1. Entonces, este sería el recorrido de todo este árbol, y este se conoce como el aplanamiento de un árbol. ¿Para qué nos sirve el aplanamiento de un árbol? Porque puedo tomar la primera entrada de un índice y la última entrada de un índice y hacer query sobre ese rango. Y sobre lo que estoy haciendo query, exactamente sobre todo el subárbol de este rango. Por ejemplo, si yo tomo la primera aparición del 1 y la última aparición del 1, todo lo que está en medio pues es todo el árbol, ¿no? Que es todo el subárbol de este ejemplo. Entonces, si tomamos, por ejemplo, del nodo 2, su subárbol debería ser 2, 4, 5 y 6, que va desde esta primera aparición hasta su última, ¿no? Y abarcamos solo los nodos 2, 4, 5 y 6. ¿Va a haber repeticiones? Sí, realmente no importa. La longitud del tour de Euler
me parece que está limitado a 2n, donde n es la cantidad de nodos. Entonces, por eso no deberían tener problemas. Y pues sobre esto, entonces es bastante útil porque sobre esto podemos implementar un segment tree. En este caso, lo que queríamos era implementar un lazy segment tree, donde para cada nodo yo puedo updatear a todo su subárbol una cantidad exacta. Entonces, cuando llegue la cantidad de C, yo voy a tomar todo el rango de aquí a acá en el segment tree, o sea, la primera entrada de 2 y la última aparición de 2, lo tomo en el segment tree y a todos les voy a sumar C entre la cantidad que tenga ese subárbol. Inicialmente necesitan hacer una DFS con memorización para obtener la cantidad para cada subárbol que tiene cada nodo, ¿no? En este caso, este tiene 1, este tiene 1, este 1, este tiene la suma de los 3 más 1, 4, 1, 2 y este tiene 7. ¿Va? Entonces, sé la cantidad entre la cantidad de nodos que tiene el subárbol, pues eso le estaría repartiendo. Individualmente luego le hago una query. Si voy a estar preguntando por el primero, aquí como aparece varias veces, pues yo tengo que decidir si voy a updatear en el primero o si voy a updatear en el último. Al final no hace diferencia. Entonces digamos que escojo en el primero, pues al primero, después de que haga este update, voy a tener que hacerle un update individual de C módulo el tamaño del subárbol, ¿no? Entonces así estoy updateando a todo su subárbol, a todo su, le llamábamos como su división, departamento, le estoy sumando el bono. Y bueno, ahora el problema es que a lo mejor algunos llegaron a esto, pero no entraba en tiempo, ¿no? Porque no puedes correr todas las queries para cada nodo y que esto dé. Entonces, lo que podemos hacer es inicialmente, esta es la primera solución que se había pensado, en donde intentas resolver primero para un nodo. Entonces, perdón, para un empleado. Entonces, para un empleado vamos a intentar hacer que llegue a su éxito laboral, a su éxito financiero, perdón. Entonces, para este empleado vamos a intentar hacer búsqueda binaria sobre el número de queries, ¿no? Entonces, si hacemos búsqueda binaria sobre el número de queries, pues tenemos una complejidad de logaritmo de Q, y esto después se multiplica, ya que llegue a una Q, pues voy a tener que caminar esas Q queries de una por una, ¿no? Entonces, una por una voy a ir haciendo estos updates en rango. Entonces, esto se va a multiplicar por la cantidad de queries por logaritmo de n, que es lo que me cuesta el update en un segment tree. ¿Va? Entonces, todo esto me cuesta updatear a encontrar la respuesta a una sola persona, un solo empleado. Donde hago búsqueda binaria, meto todas las queries hasta ese punto y voy evaluando si ya llegó o no ha llegado a su éxito financiero. Entonces, para resolver por todos los empleados, esto es n por logaritmo de q por logaritmo de n, ¿no? De entrada, n por q es 1 de 10, entonces esto es más de 1 de 10, ya no entró en tiempo. Pues la solución, si no conocían el tema, aquí pueden usar, si puedes resolver para uno con búsqueda binaria, pues puedes resolver para todos con búsqueda binaria paralela. Entonces, al hacer búsqueda binaria paralela para todos los empleados al mismo tiempo, eliminamos esta n y la solución nos queda log q por logaritmo de n. ¿Va? Y pues bueno, búsqueda binaria paralela les queda ahí de tarea. La otra solución, esta no es directamente la más sencilla, pero es una buena idea que lo intenten practicar de esta manera. La otra solución es igual usando el lazy segment tree, pero voy a hacer una modificación tal que voy a recorrer todas las queries de una por una, o sea, por cada query. Y voy a intentar updatear en un punto.
¿va? Entonces, updateo para una query todo su subárbol. Entonces, voy a hacer, digamos, hago de acá a acá, igual se necesita el aplanamiento del árbol, y entonces después reviso cuántas de las personas ya han cumplido su éxito financiero. Para que esto funcione, inicialmente a cada uno de estos le estamos poniendo cuánto necesitaba. O sea, X, a este le ponemos su éxito financiero, cuánto necesita. Se lo pongo igual solo a la primera aparición que tiene. Y listo. ¿Va? Entonces, de esta manera, como solo estoy sumando en el segment tree, al final van a aparecer ciertos números positivos, ¿no? Porque inicialmente todos son negativos. Los que no tengan algo, pues los meto en menos infinito. Sí, a todos estos. Entonces, en algún punto, estos van a llegar a ser positivos y ese es el punto donde me interesan, ¿no? Si alguno llegó a positivo, pues ya cumplió su éxito financiero y ya quedó. Entonces, cuando llegue ese punto, pues solo va a ocurrir una vez para cada número, ¿no? Porque cuando llegue ahí, pues lo voy a reiniciar a menos infinito y no va a volver a ser positivo nunca. Entonces, para cada número, en algún punto voy a encontrar su solución a lo más una sola vez. Entonces, eso me asegura que cuando yo haga aquí mi update en el segment tree y luego puedo hacer un while para limpiar todos los números que ya hayan sido positivos, o sea, todos los que hayan alcanzado el éxito financiero, mientras alguna query en este segment tree, pues sea, o sea, en todo el rango, desde 1 hasta n, si alguno es mayor a 0, entonces lo voy a limpiar, ¿no? Voy a hacer un update o un clear de ese punto para limpiarlo a menos infinito. Entonces, con un solo for recorrí todas las queries. Para cada query tengo logaritmo de n, que es updatearlo en el segment tree. Y solo una vez estoy limpiando cada punto que se vuelve positivo. Entonces, esto vuelve a ser logaritmo de, esto es más, logaritmo de n por n. ¿Va? Entonces, esto también entra en tiempo y es una solución más sencilla si aún no conocen búsqueda binaria paralela. ¿Dudas con este problema? No vi si había dudas en el chat. ¿Se puede hacer con un bit? Me parece que alguien lo metió con un bit, pero no estoy seguro. O sea, se puede, sí se puede. ¿Cómo es la solución? No lo sé. Leo preguntaba que si eso era para cada jefe. ¿Qué cosa exactamente? Lo de sumar el residuo. Un poquito más arriba su pregunta también. Ah, sí, eso solo es para cada jefe. O sea, cuando llega el update, pues aquí vas a tener que hacer dos updates separados, es lo que decía. O sea, probablemente el update sea 0 si no quedó ningún residuo, pero entonces lo que hace siempre es un update al rango de todo el subárbol y luego con el residuo, que puede ser 0, haces un update a solo el jefe, al primer elemento. Y listo. Pues bueno, esa es la solución del E de la primera fecha. Ah, bueno, hay otra solución para ese problema. Tengo aquí a quien le explique, nada más déjenme encontrarlo. Mientras tanto, si no han llenado nuestra encuesta, por favor, llénenla. Nada más les pregunto de qué escuela está, de qué escuela son, perdón, y por favor, si la pueden llenar. Ah,
Bueno, aquí Raxa nos va a hacer favor de explicarnos otra solución al problema, a ese mismo problema, lee eh, de la primera fecha. Ya. Para empezar, bueno, el problema es a querer propagar una suma, ¿no? A todos los valores de un subárbol. Y bueno, la raíz en particular Perdón, puede me que parece tenga... que aún no se ve el ¿No se ve? stream, la pantalla. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Bueno, sí. Dicen los demás que no. No, yo no A veo. ver. Yo no lo veo. Yo no veo. Que está en mi internet. Ah, Si lo escribes en el link que usábamos, nosotros podemos compartir. ¿Dónde está el link? En nuestro chat de Telegram. Ok, ok. Uy, ¿qué hice? Al final abrí o sea, la última hoja de la lista. Ya, ¿cómo se usaba esto? No me acuerdo. Acá hay un simbolito de lápiz, con ese dibujas. Ya, creo que ya está. Pero bueno, recapitulando, teníamos que propagar una suma, bueno, un valor, sumarlo a todo un subárbol. La raíz podría tener un valor extra sumado. Y técnicamente, cuando uno piensa en consultas sobre un subárbol, siempre lo suele relacionar con el Euler-to Representation, ¿no? O en términos sencillos, el tiempo de descubrimiento de un nodo y el tiempo de finalización, ¿no? Que nos da el DFS. Entonces hay dos tipos de ETRs. Está en el que cada nodo tiene una copia por cada vez que se visita, o sea al momento en que entras, el momento en que sales. Y está la versión que es más fácil para esta. Eras el nodo cuando llegas y cuando terminas simplemente es como que donde termina su subárbol, ¿no? Entonces técnicamente vamos a querer hacer algo más o menos como que un más x al in du out du, así, y tal vez más un r al in du, ¿no? Si es que al jefe le tiene que tocar algo extra. Ahora, el problema es que estas modificaciones están asociadas a un tiempo, ¿no? Están asociadas al tiempo de la consulta, bueno, de la modificación. Y a nosotros nos importa eso. Entonces,
podríamos plantear en el ETR del árbol directamente aplicar esas modificaciones, pero vamos a decir algo como que en la yésima posición, lo que quisiéramos obtener al final, cuando lleguemos a dicha posición, es más o menos lo que se ha modificado a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tal vez más 0 en el tiempo 0, tal vez un más 2 en el tiempo 1, así, etcétera. De manera que nosotros podríamos tal vez buscar en qué punto la suma acumulada del prefijo se vuelve mayor o igual que lo que deseamos, ¿no? Entonces, una estructura que nos permite hacer eso, bueno, puede ser el segment tree, puede ser el Fenwick tree, cualquiera de los dos, porque los dos nos permiten actualizar en tiempo logarítmico y hallar el késimo en tiempo logarítmico. En el caso del segment tree es algo clásico, es elegir izquierda-derecha. En el caso de Fenwick tree es literalmente un binary lifting sobre las posiciones. Y lo importante para que nosotros podamos realizar una idea como esta es que debemos tener la posibilidad de hacer y deshacer una acción dentro de nuestro Fenwick o segment tree, ¿no? Porque nosotros quisiéramos para un rango, pónganse que quisiéramos sumar el x para el INDEU, y ese más x, suponiendo que esté en la consulta T, debe estar afectando solamente a este rango que quisiéramos. Entonces, acá es donde vamos a aplicar el concepto de prefix sum, pero un poquito más general. Prefix sum, uno por lo general lo usa, bueno, sumas más x al r y menos x al r más 1. Pero en realidad, si uno lo generaliza, es como que tienes algún tipo de estructura y le estás insertando un elemento en el tiempo L y le estás quitando dicho elemento en el tiempo R más 1. Así que sobre el Fenwick tree, o bueno, la estructura de datos que estemos usando, vamos a sumar x a la posición t en este tiempo en el INDEU y vamos a restarle x a la posición t en el OutDU más 1. Y con esto debería bastar porque, como dije, podemos hallar el punto en el que la suma se ve mayor o igual, siempre y cuando exista, porque bueno, a priori podemos consultar la suma de manera directa. En el caso de segment tree si es en ODU, en el caso de Fenwick es en logaritmo porque tienes que consultar todo. Y de todas maneras nos permite una complejidad de n el logaritmo de q para cada una de las posiciones, pero en total la cantidad de modificaciones que van a hacerse va a ser un aproximado de, bueno, en el peor de los casos, 2 veces q, ¿no? Porque cada una de las consultas puede ser un más x y un más r, asumiendo que no sean todos múltiplos. Así que sería q logaritmo de q extra, ¿no? Por cada operación. Y así sería la idea de manera offline. No es necesario nada más que una estructura de datos que soporte, ¿no? Suma, o bueno, késimo en tiempo logarítmico. Va, listo. Entonces, ¿alguien más tiene dudas con eso? Esta era la otra solución que se había platicado. Y pues ya, creo que podemos pasar al siguiente problema entonces. Bien, entonces el siguiente problema es el problema K de la primera fecha, Kingdom Power C. Bueno, este problema nos habla de un juego que adquirió Ethan y este juego tiene n niveles. Algunos de esos niveles son niveles de inicio del juego, otros son niveles de fin y
hay dependencias para jugar el juego. Estas dependencias nos indican, o prerequisitos en el juego, cada uno de estos prerequisitos nos dice que al terminar el nivel U, podemos jugar el nivel B. Entonces, este tipo de problemas o descripciones generalmente pues nos hablan y nos muestran un grafo, ¿no? Primero vamos a pensar en el grafo del juego, y este grafo pues lo podemos ver directamente por la relación que existe entre las dependencias de los niveles. Entonces vamos a tener un grafo dirigido en el que, perdón, en el que si el nodo U debe de ser finalizado para poder jugar el nodo B, entonces va a haber una arista que conecta el nodo U con el nodo B. Si dibujamos entonces, vamos con el segundo caso de prueba, que nos dice, hay 3 niveles en el juego, de esos 3 niveles, 3 son de inicio, 3 son de fin. Los 3 niveles son de inicio, los 3 niveles son de fin. Y las dependencias son, después de jugar el nivel 1, podemos jugar el 2. Después de jugar el nivel 1, podemos jugar el 3. Y después de jugar el nivel 2, podemos jugar el 3. Entonces, siguiendo las dependencias que hemos determinado, tenemos el nodo 1, el 2 y el 3. Y este sería el grafo que nosotros dibujamos, ¿no? Que tenemos en el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Dice que el juego inicia en alguno de los niveles que están marcados como niveles de inicio, en alguno de los S, va a terminar en alguno de los E, y una vez que Ethan termine el juego, puede iniciar el juego de nuevo y volver a jugar partiendo en uno de los S, terminando en uno de los E, pero sin jugar ninguno de los niveles que ya había jugado en una corrida anterior. Lo que Ethan quiere saber es cuántas corridas del juego puede hacer en total, o el máximo, ¿no? Entonces, tenemos aquí ciertas restricciones que tenemos que modelar. Antes de modelarlas, primero vamos a ver y considerar o etiquetar cada uno de estos nodos como inicios y como posibles finales. En este caso de ejemplo que tenemos, la salida es 3, y podemos ver que la salida es 3 claramente porque después de jugar el nivel 1 habremos terminado el juego, después de jugar el nivel 2 habremos terminado el juego, y después de jugar el nivel 3 habremos terminado el juego, ¿no? Entonces, en este caso, pues cada una de las partidas va a tener únicamente un nivel. Podemos pensar en casos como este. Y digamos, en este ejemplo vamos a decir que el 1 y el 2 son nodos iniciales, el 4 y el 5 son nodos finales. Entonces, ya cuando tenemos un ejemplo como este, lo que tenemos que modelar cuál es una manera de seguir el juego, y una de las corridas que se pueden hacer en el juego lo podemos ver como los nodos que existen en el camino que va de una S a una E. En este ejemplo, si yo tomo el camino 1, 3 y 4, habré encontrado un camino, y podemos quitar esos nodos para hacer la segunda corrida, y en la segunda corrida ya no puedo llegar de la 2 al 5, entonces la cantidad máxima es nada más 1. Y también podemos observar, bueno, en general, esto nos va a mostrar un outline y nos puede llevar a pensar, quienes ya tengan un poco más de experiencia trabajando con problemas de grafos, a que es un problema de flujo, porque estamos buscando la cantidad de caminos que podemos tener que van de una serie de nodos origen a una serie de nodos destino. Entonces, formalizando la solución, nosotros vamos a modelar este problema con una red residual que tiene una fuente conectada
y cada uno de los nodos que son inicio se conectan a esa fuente. Cada uno de los niveles que son final se van a conectar al desagüe T de nuestra red. Y podríamos pensar entonces, si nosotros encontramos la cantidad de caminos aumentantes, que es el flujo máximo que podemos obtener en esta red, estaríamos encontrando entonces la cantidad máxima de corridas que puede hacer Ethan en el juego. Si lo hacemos directamente como se encuentra, estaríamos cometiendo un error, porque en este caso en específico que estamos analizando, el flujo máximo es 2. Podemos encontrar un camino aumentante que va S1, 3, 4 desagüe y S2, 3, 5 desagüe. Entonces, tenemos que modelar dentro de nuestra red la restricción de utilizar solo una vez cada uno de los, máximo una vez cada nivel dentro de las corridas. Y para hacer esto, lo vamos a considerar como que cada uno de nuestros nodos del grafo tiene una capacidad de 1 y vamos a aplicar un truco que es muy común en este tipo de problemas de flujo, en el que cuando queremos restringir la cantidad o agregar capacidad a vértices o nodos, lo que vamos a hacer es partir nuestro nodo en 2. Entonces, todos nuestros nodos se parten en 2. Cada uno de estos, y esto se parte para tener una entrada, una salida y una conexión entre esos dos nodos, ¿no? Entonces, nuestra red aquí la podemos modelar como el nodo 1, el 1', nodo 2, el 2', el 3, el 3', y hacemos conexiones de nuestra copia o el primo del nodo que agregamos, se va a conectar a los nodos de entrada y cada uno de los nodos tiene una conexión con su nodo y su primo, ¿no? De esta manera, lo que nosotros vamos a estar generando es restringir el flujo considerando las capacidades que tienen los vértices. Entonces, cuando nosotros generemos esta red, la capacidad máxima, el flujo máximo que vamos a tener en el ejemplo que estábamos viendo, está restringido por esta arista de acá y nada más vamos a tener un camino aumentante que va de la fuente al desagüe. Una de las cosas que hay que considerar cuando se genera la red es que como una vez que nosotros lleguemos a un nodo de salida no vamos a seguir caminando, podemos modelar nuestra red quitando todas las aristas que tienen como un nodo de salida. Y pues ya en general, esta era la solución al problema. No sé si hay alguna duda acá. Ok, dice, bueno, no sé leer japonés, pero nos comenta que no entendió bien lo de las primas. Bueno, no es que sean primas como tal, casi en general cuando los modelamos así vamos a decir que partimos el nodo. Dentro de la red residual hay que recordar que cada uno de las aristas tiene una capacidad y mientras vamos encontrando el flujo máximo o vayamos empujando flujo dentro de nuestra red, cada arista va a tener una capacidad y un flujo. Entonces, sí podemos ver en este ejemplo que veíamos inicialmente sin romper los nodos que nuestro flujo máximo es 2 porque podemos encontrar y empujar flujo por 2 caminos diferentes. Entonces, eso es una respuesta incorrecta para este caso de prueba porque una vez que nosotros hayamos pasado por el nivel 3, en una siguiente corrida no deberíamos de pasar por el nivel 3. Y el flujo que nosotros estamos encontrando empuja flujo en 2 caminos que tocan el nivel 3.
Entonces, aquí lo que sucede es que nosotros estamos agregando una restricción y lo podemos ver como agregando una capacidad al nodo. Cuando tenemos capacidades sobre nodos, lo que nosotros podemos hacer es modelar en el grafo o dentro de la red ese nodo como dos nodos que tienen capacidad tantas veces como se puede utilizar ese vértice. En este caso, el nodo 3 lo podemos partir en el 3 y el 3', así es como les digo, ¿no? Pero tú les podrías poner el 3 y el 3 más n, donde n es la cantidad de niveles que hay. Lo importante es que lo modelemos cada uno de los nodos como dos nodos. Y la capacidad que tiene es tantas veces como yo puedo utilizar ese nivel. En este caso, como podemos utilizar los niveles solo una vez cada uno, vamos a aplicar esta estrategia de romper cada nivel en dos, agregar esta capacidad y de esa manera se va a restringir el flujo a la capacidad que teníamos en los vértices. Cuando nosotros modelamos esta red que teníamos originalmente, como esta segunda que ya tiene cada uno de los nodos partidos en dos, nuestro flujo se restringe porque ahora solo vamos a encontrar un camino, porque solo podemos utilizar la arista de capacidad 1 entre el 3 y el nodo que duplicamos para él. No sé si ya ahí quedó más claro. Vale, entonces, no sé, no sé si hay alguna otra duda. Ahí no estaba compartiendo, ¿verdad? Bueno, aquí está un ratito lo que dibujé sobre eso. Esto es lo de la parte en la que se rompen, nada más rompí aquí un nodo. Esta es una red residual que daría respuesta incorrecta y esta es la red residual que nos daría un yes, que se implementa, ¿no? La parte de implementar el flujo con los límites que había, funciona cualquier algoritmo de flujo que quisieran utilizar. Edmond Karps, Ford Fulkerson, DINIC, cualquier implementación de flujo que siguiera esta red residual era correcta y corría en tiempo. Bueno, con el siguiente problema, sería el I de la primera fecha, Improving Chewing Candy. Para este te daba una cadena que te decía que una máquina de dulce solo podía dar una cadena circular. Te daba la longitud de esa cadena circular y te daba una K. Esta K lo que te limitaba era que de la cadena resultante que escogieras, no podías tener más de K bloques de un mismo carácter, por ejemplo. O sea, y al final lo que querías era obtener la cadena no circular, o sea, una cadena recta de dulce, lo más larga que se pueda, ¿no? Siguiendo esta restricción de la K. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando te dan una n de 9, esta es la cadena, y te dan una k igual a 2, pues un ejemplo o un posible resultado de lo que podría ser la más grande es esta de B de CBA, ¿no? Ya no puedo tomar aquí la siguiente B porque entonces tendría ya 3 Bs y eso excede la k igual a 2, y no puedo tomar la siguiente A porque entonces es circular y había acá una restricción que te decía que los bloques con un mismo carácter son súper pegajosos, no los puedes despegar entre sí. Entonces, si tomas una A pegada a otra A, pues a fuerzas vas a tener que tomar todo el bloque. Entonces, en este caso yo no puedo tomar esta A porque me vendría con estas 3 A's y ya supero también el número de 2. Por la misma razón, en este caso acá abajo, cuando se tienen 3 A's y me dice K igual a 4, aquí muchas personas tuvieron problemas porque estaban imprimiendo o una cadena hasta 4, pero realmente solo tenemos 3 en la cadena circular, o sea, no puedo obtener más de esto. Y tampoco es posible obtener este resultado
porque por lo mismo los caracteres eran pegajosos y no hay un punto en el que yo diga puedo cortar aquí de acá, si es circular. ¿Va? Entonces esto tiene un resultado -1, no existe una cadena que yo pueda obtener ahí. Ok, entonces la solución para este problema era pues usar un two pointers. O sea, si tomamos el ejemplo de acá, es A, A, B, C, C. B, A, B, A. Bueno, para los que no lo sepan, cuando tú quieres encontrar una cadena máxima, la de mayor longitud en una cadena circular, pues lo recomendable es que dupliques este arreglo. O sea, es decir, todo lo que tengo acá lo voy a tomar y lo voy a duplicar acá a un lado. ¿Sí? Entonces, cuando yo recorra en el two pointers, voy a poder, por ejemplo, tomar estas cadenas continuas, como si realmente estuviera haciendo un recorrido circular. Y pues sobre esto, entonces, algunas personas les estaba dando problema, complicación, estos casitos, ¿no? Donde termina y empieza con un mismo carácter. Entonces no estaban considerando correctamente estos casos donde debían de ir estrictamente pegados y, por ejemplo, me estaban tomando casos como este de acá, ¿no? Donde no es posible porque si tú tomas esta A fuerzas, estás obligado a tomar la del final, ¿no? Entonces, para solucionar esos casitos al momento de hacer la implementación, pues simplemente podías rotar todo el string de una vez, ¿no? Es decir, que si terminaba y empezaba con el mismo carácter, podía rotar en una double-ended queue o cualquier cosa que se les ocurriera, lineal, y que me quedara esto así, ¿no? O sea, simplemente lo mismo, pero recorriendo el último carácter. Y entonces sobre esto todavía se les puede resbalar tomar un carácter más, un carácter menos, porque en el two pointers una vez que avanzas hasta aquí, pues no termina la restricción, ¿no? Tienes que tomar hasta acá, porque tengo que tomar todo el grupo, todo el bloque. Entonces si debemos de tomar todo al mismo tiempo, una manera de facilitar más la implementación es comprimir estos bloques. O sea, si tengo que tomar todas las hash juntas, pues bueno, este va a ser un bloque de A con 3 caracteres, este de B con un carácter, este de C con 2 y así sucesivamente, ¿no? Y sobre esto, pues ya puedo implementar 2 punteros de manera muy sencilla. Solo es tomar el siguiente bloque y recorrer el bloque anterior. Entonces, para cada uno, intento caminar, para cada posición de L, intento recorrer la R lo más que puedo, tal que el acumulado de un carácter no sobrepase la cuenta de K que me está restringiendo el problema. Aquí pudieron haber tenido time limit porque pues la n era un poco grande, ¿no? 1 es 6. Bueno, no creo que deberían de haber tenido time limit de ninguna manera. Pudieron haber aquí usado un arreglo para tomar los caracteres o un map, lo que quisieran. Sí, realmente esto queda en complejidad O de n y listo. ¿Dudas con esta solución? Va. Entonces continuamos con el siguiente problema. Y bueno, el siguiente y último problema que vamos a ver hoy es el problema L de la segunda fecha, Let's Time to Solve.
Y bueno, lo que les decía, este problema era que pues tenían un equipo de programación de 3 personas y cada una codea a tiempos diferentes. Bueno, cada una tiene su tiempo para codear, no necesariamente son diferentes. Y les preguntan, y bueno, los 3 simulan simultáneamente, y los 3 resuelven problemas simultáneamente. Y bueno, una vez que inicias un problema, no lo pueden dejar y empezar otro. Entonces lo que les pregunta es cuál es la menor cantidad de tiempo en el que pueden terminar todo el problem set, sabiendo lo que toma pues de tiempo cada problema. Y bueno, tal vez podemos, para ese problema, lo primero podría ser pensar en una estrategia greedy. Sin embargo, este problema se parece al scheduling de dos máquinas que tienen diferente velocidad. Sin embargo, si saben la teoría de ese problema, sabrán que con 3 máquinas el problema se vuelve NP hard. Así que no hay una estrategia greedy que nos lo resuelva, ni un algoritmo en especial que nos lo resuelva. Y como no hay estrategia en el algoritmo, lo que nos queda hacer es checar todas las posibilidades. O sea, si el primer problema lo resuelve el integrante A, el B o el C, si el segundo lo resuelve el A, el B o el C, si el tercero lo resuelve el A, el B o el C. Sin embargo, pues esa complejidad nos quedaría como en 3 a la n. Y para evitar llegar a esa complejidad, lo que podemos hacer es hacer una DP que nos permita hacer todas estas distribuciones. Y bueno, pues como es una DP, ahí lo primero que vamos a ocupar saber es en qué problema puede ser n. Y lo que siguiente que debemos hacer es saber como qué cantidad de tiempo se le estamos llevando a cada quien. Hay que poner mucha atención en los límites. Aquí n es 50 y cada problema va entre 1 y 10. Entonces, lo más que se puede tardar es 500. Y definamos este 500 como m. Entonces, pues podríamos tener estas 3 m's. Donde este primero es, bueno, como mencioné, este primer campo es en qué problema voy. Este segundo campo podría ser tiempo total acumulado para el compañero A, el siguiente para el B y el siguiente para el C. Así que nuestra DP tendría estas transiciones como bien definidas, donde nuestra función va a ser pues posición A y B. Bueno, A, B y C. Y bueno, pues la parte de normalización, que siempre lleva estas funciones, si lo calculamos no lo volvemos a calcular. Pero ahora el problema en la posición post, tenemos 3 opciones, se lo damos al A, al B o al C. Y lo que queremos es minimizar tiempo. Entonces la respuesta de esta DP sería el mínimo de F en post más 1
Si se lo llevan a... bueno, ahí tenemos un arreglo de tiempos. Si se lo lleva al A, pues le va a aumentar su tiempo total. A más tiempo en post. Y B y C quedan igual. B y C. Eso es como para asignarle que se le va a quedar A. Sería lo mismo para asignarle que se le va a quedar B o que se le va a quedar C. Y bueno, ¿qué pasa cuando asignamos todos? Sabemos que el compañero A tiene, pues, tiene una cola de problemas que suma cierto tiempo. Pero sabemos en cuánto va a tardar. ¿Por qué? Porque pues el programa a una velocidad de A. B va a ser sobre B. Y el C va a ser pues sobre C. Pero pues el tiempo en el que se termine el problem set va a ser el máximo de todas esas cantidades. Y menciona que quiere la respuesta como el sale, así que sería el sale de este max. Lo cual, pues, consejo, el sale del max también es el máximo de todos los sales, que puede ser más fácil de calcular. Entonces, cuando lleguen al final, la respuesta va a ser el máximo de estos, y las transiciones buscas el mínimo de dárselo a cada quien. Pero bueno, el problema en este momento tiene en memoria n por m al cubo, lo cual no entra en memoria. Esto es como un E9 o un E8, algo así. Pero algo importante es que el último se lo pueden ahorrar. ¿Por qué? Porque si llevan los tres primeros problemas, puede decir, va a tener como un valor fijo de cuánto suman. Para los tres primeros problemas debería ser 14 tiempo en total. Y si el primero tiene 3 y el segundo tiene 7, pues el tercero queda con el resto, que es 14 menos 3 menos 7. Porque entre la suma de los tres tiene que ser 14. Entonces, pues pueden obviar el último parámetro. El último parámetro, o más bien uno de los tres parámetros. También en complejidad, en tiempo, pues va a ser nada más la misma que en memoria, n por m cuadrada. Que es como una 7 o algo por el estilo. También esto acaba en enteros, lo máximo que se puede tardar lo más es 500. Importante ver que este es un problema NP. Si tratan de hacer binarias con la solución, van a encontrar muchos problemas para reproducirlo. Pero esta solución explora todos los casos posibles en tiempo. Es importante que sea una ADP para el uso de la memorización, para que termine siendo una ADP corte y no hacer más pasos de estados que tenemos. Esa es la solución del problema L. Podemos obviar uno de los participantes al momento de hacer los parámetros de la DP, tratando de resolver la duda de nuestro compañero Leocot. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos
Imaginemos que nuestros problemas son 4, 3, 7 y 11. Cuando iniciamos nuestra DP, el equipo se va a ir como todos en 0. Y después de ir a. Después de la primera, podría ser como 4, 0, 0, 0, 4, 0 o 0, 0, 4. Y bueno, partamos de este. Después de agarrar el segundo, estos estados podrían ser 7, 0, 0, 4, 0, 4, 3, 0 o 4, 0, 3. ¿Por qué? Porque esta es toda la manera en la que podemos repartir el primer problema. Y bueno, partiendo de este, toda la manera en la que podemos repartir el segundo problema. Y si se dan cuenta, pues si sumas todos estos tres números, te da 7. Todos estos 3, 7. Todos estos 3, 7. ¿Por qué? Porque ya repartimos dos problemas. Dos problemas entre únicamente estas tres opciones. No podemos darle un problema a dos personas simultáneamente. No podemos no dar el problema, así que la suma tiene que ser 7. Pero si se dan cuenta, pues los primeros. Nuestros primeros dos dígitos definen el tercero. En este, pues ya tengo el 7 que completé. El último puede ser a lo más 0, porque sé que la suma de los 3 debe ser 7. Aquí los primeros dos ya suman 7. Entonces sé que el último tiene que ser 0, porque la suma total es 7. Aquí los primeros dos suman 4. Así que sé que el último tiene que ser 3. No tiene más opciones. ¿Por qué? Porque la suma de los 3 es 7. Entonces podemos decir nada más que estamos decidiendo entre dos números. O sea que nada más tenemos que tener los dos números y saber la suma total para representar los 3. No significa que no le estamos repartiendo al tercero. Sí le estamos repartiendo. Pues la transición de la DP sí son 3. Dárselo al primero, al segundo. O en este caso no dárselo a nadie. Porque no dárselo a nadie va a contar como el C. Porque así es como llevamos las transiciones. No para cada, Mario, no para cada estado, solamente cuando cuando hayas repartido todos los problemas, entonces ya lo puedes calcular. Para cada estado, para este caso de DP de I, A y B, va a ser el mínimo de DP de I más 1 A más lo que valga el actual. Que sería dárselo al A, dárselo al B o dárselo al C. En este caso, pues no se lo damos a nadie, pero va a ser como dárselo al C, porque el C pues es todo lo que falta. Y en el caso donde INI va a ser AN, aquí es cuando aquí nada más es donde retornamos el puesto. No podemos ir haciendo esto. ¿Por qué? Porque es el sale de toda la suma al final, no es el sale de cada problema. La respuesta nada más la imprimimos con el sale. Si hacemos esto en cada iteración, vamos a tener problemas donde estemos dando respuesta de más. Cur va a ser pues, mi vector de tiempos, mi vector de problemas.
pues va a ser el problema en la posición I, que es la posición que estamos calculando en la D. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No sé si se podría resolver con min cost max flow. Pero sería interesante considerar. Y bueno, si no hay más dudas, pues ese es el último problema que vamos a ver hoy. Recuerden llenar la encuesta que se mandó por el chat. No sé si alguien más tenga algo que decir antes de terminar. Bueno, si ya no tienen más dudas, pues muchas gracias a todos por atender. Vamos a hacer una continuación con el resto de problemas para el próximo lunes a las 6 de la tarde en el mismo horario. Entonces esperamos verlos por acá también. Y pues cualquier duda o comentario nos podemos seguir encontrando por acá. Gracias. Igual recuerden que aunque se vieron aquí los problemas en idea, si alguien necesita repasar la idea, tiene más dudas después o quiere ver algún código, está ahí el canal de discusión de problemas en la parte de GPMX. Va, pues gracias igual. Y llenen la encuesta, por favor. Y listo, sería todo. Nos A ver, vemos, una bye. última duda, Gracias. Lord, Ah, Lord Freaky. La segunda fecha va a estar disponible en Codeforces mañana. Igual les hacemos llegar el link por este medio. Sigan estudiando. Gracias a todos. Buenas noches. sale, nos vemos, buenas noches.